El mensaje que van a ustedes a escuchar es la traducción al español de una conferencia dada por el Dr. Joel Wallach en Kansas City en 1994. Esta grabación se ha hecho famosa en todo el mundo y nos habla de enfermedades tales como diabetes, Alzheimer's, presión alta, artritis, ataques al corazón y muchas otras. Espero que escuchen atentamente la fascinante información de este audio y si siguen las sugerencias del Dr. Wallach, podrán vivir una vida larga y sana. Dr. Wallach. Estoy realmente contento de que estén aquí. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una finca o rancho o todavía trabajan en un lugar donde se cría ganado? Me identifico perfectamente con los que han tenido esa experiencia, ya que yo crecí criando terneros en un rancho al oeste del condado de San Luis en los años 50. Y para los que no han tenido esa experiencia, cuando se cría ganado, la única forma de hacer dinero es produciendo tus propios alimentos para los animales. Así que nosotros cultivábamos nuestro propio maíz, soya y pasto, y una camioneta venía del molino a molerlos y les agregábamos sacos de vitaminas y minerales. Con esa mezcla hacíamos terrones para alimentar a las vacas y a los 6 meses las mandábamos al mercado para que fueran destazadas. Claro, que nos quedábamos con algunas de las mejores para nosotros mismos. Y hablando francamente, nada más les dábamos un garrotazo en la cabeza y nos las comíamos. Me fascinaba que hiciéramos eso con los terneros y que a los 6 meses nos los comiéramos o los enviáramos al matadero. Pero por otro lado me molestaba pensar que nosotros, sin tomar ni vitaminas y minerales, quisiéramos vivir hasta los 100 años sin ningún dolor o malestar. Así que le pregunté a mi padre: «Oiga, papá, ¿por qué hace usted todo eso por los terneros y no hace lo mismo por nosotros?». Y con la sabiduría de un ranchero de Missouri, me contestó: «Cállate, muchacho, estás comiendo esta comida fresca del rancho y espero que la aprecies». Y yo me callaba para no quedarme sin comer. Luego fui a estudiar a la Escuela de Agricultura de la Universidad de Missouri. Fue algo muy interesante para mí. Me especialicé en nutrición en la clase de animales, con un enfoque secundario en granos y suelos. Después entré a la escuela veterinaria y como alumno del primer año, encontré la respuesta a mi pregunta. La respuesta fue esta: sabemos cómo prevenir y curar las enfermedades en los animales con nutrición, porque no contamos con grandes seguros médicos, ni con hospitalización y Medicare, y tampoco tenemos quien vele por nuestros animales. Si quieren ganar dinero en el campo engordando animales, más les vale que lo hagan eficientemente con alimentos y nutrición. Bueno, para hacer la historia larga corta, después de salir de la escuela de veterinaria, viajé al África y ahí trabajé por 2 años con Marlon Perkins, que muchos de ustedes quizá recuerden por el programa de televisión Reino Salvaje de Omaha. Después de 2 años de trabajar en el África, la gente me preguntaba: ¿es usted un veterinario de animales pequeños o grandes? Yo les contestaba que era un veterinario de animales extra grandes, porque había trabajado con elefantes y rinocerontes. Después de 2 años, el señor Perkins me envió un telegrama diciéndome: el Instituto Nacional de Salud nos otorgó $7,5 millones para un proyecto especial y necesitamos un veterinario de animales salvajes que les practique autopsias a los animales que mueren en el zoológico por causas naturales. ¿Podrías regresar y trabajar con nosotros en el zoológico de San Luis? Quedé encantado con la invitación y así fue como regresé para hacerme cargo de ese trabajo. Claro, no solamente hice las autopsias a los animales que morían en el zoológico de San Luis, sino también en los zoológicos de Brooksfield en Chicago, de Bronx en Nueva York, del Zoológico Nacional y el Zoológico de Los Ángeles. Les repito que mi trabajo era, por un lado, hacer autopsias de los animales que morían por causas naturales en el zoológico y por otro lado buscar las especies de animales que eran ultra sensibles a la contaminación. Hacíamos esto porque al principio de los años 60 apenas estábamos aprendiendo sobre la contaminación, los desastres ecológicos y otros problemas, y casi nadie sabía con exactitud qué hacer. Y era parte de mi trabajo encontrar las especies de animales que eran ultra sensibles a esto y usarlo de una manera parecida a como usábamos a los canarios en las minas de carbón. Los mineros acostumbraban poner un canario en su jaula de mimbre y lo llevaban a la mina, y cuando se filtraba el dióxido de carbono, el canario se moría y caía de su gancho, y de esta manera los hombres sabían que tenían que salir de la mina antes de que explotara, o de lo contrario se sofocarían.
Para hacer la historia corta, en unos 12 años llevé a cabo 17.500 autopsias en más de 454 especies de animales y 3.000 seres humanos, y descubrí lo siguiente. Cada animal y cada ser humano que muere por causas naturales, muere de una deficiencia nutritiva. Este descubrimiento me hizo recordar los terneros de la finca y me dije, esto es fascinante. Todo el mundo está muriendo de deficiencia nutritiva y nosotros podemos documentarlo tanto química como biológicamente con las autopsias que hacemos. Entonces escribí 75 artículos científicos, 8 libros de texto conjuntamente con otros autores y un libro de texto para los estudiantes de medicina que costaba $140. Y estoy seguro que para lo único que lo usaron fue para detener las puertas de sus cuartos. La cadena de televisión ABC hizo un programa especial en 2020 sobre mi trabajo y aparecí en 1.700 periódicos y revistas y en todas las cadenas de televisión que ustedes puedan imaginarse. Pero después de toda esta publicidad, adivinen lo que pasó. No pude convencer ni interesar a nadie en nutrición en los años 60 y entonces lo que hice fue regresar a la universidad a estudiar medicina y me recibí de médico para poder emplear con mis pacientes humanos todo lo que había aprendido en la escuela de veterinaria. Sin que me causara ninguna sorpresa, dio resultado. Practiqué medicina general por 12 años en Portland, Oregón, y fue algo muy interesante. Lo que voy a compartir hoy con ustedes es lo que aprendí en esos años usando nutrición con mis pacientes. Si ustedes solo ponen en práctica el 10% de esta información, evitarán una enorme cantidad de miseria, ahorrarán un montón de dinero y vivirán muchos años más disfrutando de buena salud. Pero no pueden obtener esos años saludables y vivir todo su potencial genético sin esfuerzo. Tienen que hacer algunas cosas y por lo tanto trataré de convencerles de que sí vale la pena hacerlas. Hace unos 5 años, cuando empecé esta cruzada, dando charlas por todo el país, ya sabía que iba a perder la cabeza al hacerlo. En 1993 viajé durante 300 días y decidí que necesitaba un pasatiempo que pudiera llevar conmigo para que cada vez que me sintiera agotado pudiera ir a mi cuarto a jugar con él y que fuera algo que ayudara a otra gente. No podía hacer nada de jardinería porque en los hoteles no les iban a parecer la idea de que escarbar en su jardín. Entonces decidí coleccionar obituarios de médicos y abogados. Por más loca que les parezca la idea, acuérdense que ya les dije que los doctores viven un promedio de 58 años y nosotros vivimos un promedio de 75.5 años. Pero aquí tenemos a un grupo de gente profesional que pomposamente dice: esto es lo que ustedes deben hacer, dejar la sal, la cafeína y sustituir la mantequilla por la margarina. Dicen que hagamos todas estas locuras, pero ellos mueren a los 58 años. Como promedio. Y por otro lado, las personas que llegan a vivir hasta los 120 o 140 años no hacen nada de esto. Entonces, ¿a quiénes van a creer? ¿A los que viven 58 años o a los que viven 120? Ustedes eligen. Paso a leerles uno de esos obituarios. El doctor Stuart Cartwright, de 38 años de edad, médico familiar, murió en su hogar a causa de la ruptura de un aneurismo. Esto ocurre cuando una arteria se infla debido al debilitamiento o fragmentación de las fibras elásticas de las arterias. En 1957 los veterinarios ya sabíamos que los aneurismos son causados por una deficiencia de cobre. Teníamos un programa piloto de 250,000 pavos. Les hicimos alimentos granulados con todos los 90 nutrientes y durante las primeras 13 semanas 125,000 murieron y fueron recogidos diariamente en sacos por los agricultores y llevados al laboratorio de diagnósticos del estado. Ahí descubrieron que todos habían muerto a causa de la ruptura de un aneurismo. Al año siguiente trataron de criar 500,000 pavos, doblándoles la cantidad de cobre, y ni uno solo murió por la ruptura de un aneurismo. Hicieron el mismo experimento con ratones, ratas, conejos, perros, gatos, terneras, puercos, y adivinen lo que descubrieron, que hay toda una serie de enfermedades causadas por la deficiencia de cobre. El pelo canoso es la primera señal. Si comienzan a tener canas a cualquier edad y desarrollan arrugas en la piel, es porque la elasticidad de la piel se acaba. Esas patas de gallo alrededor de sus ojos y cara, que le hacen parecer una ciruela que se está secando, es porque tienen una deficiencia de cobre. También están las varices causadas por una pérdida de elasticidad de la fibra de la piel. Y claro, otras partes comienzan a decaer junto con el resto del cuerpo.
Todo comienza a aflojarse debajo de los brazos, senos, estómago, piernas, todo. Y pueden ir a un cirujano plástico si quieren, pero es mucho más barato, más efectivo y seguro si toman algo de cobre en su dieta. El doctor Cartwright pudo haber tenido el título de médico, pero no poseía orín caro, y por eso murió de una enfermedad de la cual ni siquiera un pavo hubiera muerto. Aquí está otro obituario del doctor de doctores. Se trata del doctor Martin Carter, quien casi la hizo. Murió a los 57 años. Se había graduado en la Universidad de Harvard y obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad de Yale. Y claro, le hicieron la autopsia a los mejores, porque era el doctor de doctores, y se comprobó que la causa de su muerte fue la ruptura de un aneurismo aórtico. Según el doctor Jules Hertz, del hospital de la Universidad Rockefeller, él tampoco tenía orín caro, porque murió de una deficiencia de cobre. Enseguida tenemos a la abogada Ellen Joyce Salter, de 44 años de edad, que apareció en la sección de fallecimientos de New York Times. Aparentemente murió exitosa y seguramente con caderas de acero, porque pertenecía a uno de esos clubes privados de salud junto con todas las mujeres que quieren tener caderas de acero, haciendo ejercicio. Pero tampoco tenía orín caro, porque murió de la ruptura de un aneurismo cerebral. Sabemos esto por las autopsias que se hacen, pero cuando no se hacen, los síntomas pueden ser un infarto o una hemorragia cerebral causada por una ruptura de un aneurismo debido a una deficiencia de cobre. Para aquellos a quienes les gusta la ciencia, en noviembre de 1993 concluyó el experimento conocido como Biosfera. Al salir 6 personas de esta cápsula en Arizona, donde habían estado por 2 años, esas 3 parejas estaban dispuestas a comer la comida perfecta, reciclar atmósfera y cultivar su propio alimento, beber agua y respirar aire sin contaminación. Cuando salieron fueron examinadas por gerontólogos de la Universidad de California en Los Ángeles, y una computadora médica procesó todos los datos de su sangre, estado físico y demás datos. Los resultados de los análisis demostraron que esta gente podría vivir hasta los 165 años si continuaran haciendo lo que habían hecho por 2 años. Todo esto indica que hay una probabilidad real de que podamos vivir hasta los 120 o 140 años. El promedio de vida de los norteamericanos es de 75.5 años, y el promedio de vida de un médico en los Estados Unidos es tan solo de 58 años de edad. Si de acuerdo a las estadísticas quieren vivir 20 años más, eviten las deficiencias nutritivas. Y si desean vivir de 120 a 140 años, solo hay 2 cosas básicas que hacer. La primera es evitar errores y no pisar los campos minados. Y la segunda es evitar tener que ir a los doctores que no cuenten con estudios de nutrición. Por eso es que es importante que se traten a sí mismos, siempre que sea posible, para prevenir las enfermedades. Hay que hacer cosas positivas comenzando con el número 90, que es de suma importancia. Necesita 90 nutrientes en su dieta diaria, 60 minerales, 16 vitaminas, 14 aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Necesitan 90 nutrientes en su dieta diaria, o de lo contrario van a contraer alguna enfermedad por no tenerlos en las cantidades necesarias. Cuando yo estaba en el colegio, cargaba una tabla de escribir, ya que no teníamos computadoras en ese tiempo. Yo era uno de esos tipos raros y chistosos con lentes que me paseaba por el centro de estudiantes de la Universidad de Columbia preguntando, ¿tomas vitaminas y minerales? Aún estaba fascinado por ese tema y me miraban como si estuviera loco y me respondían, sí, yo tomo vitamina E. Y yo esperaba que me mencionaran las otras 89, pero no lo hacían. Bueno, hoy en día si preguntan a la gente, ¿tomas complementos alimenticios? Les contestarán, sí, yo tomo las pastillas antiácidas TUM, ya que es esto lo que escuchan todo el tiempo. Una vez más les digo que necesitamos 90 nutrientes si queremos vivir bien. La televisión, la radio, los periódicos y las revistas saben que estamos interesados en salud, larga vida y complementos nutritivos. Por eso hablan de nutrición. Por favor, eduquen a la gente sobre nutrición. Ellos nos hablan de nutrición porque eso vende periódicos y programas. Mi artículo favorito de todos los tiempos apareció en la revista Times el 6 de abril de 1992. Les recomiendo que lo lean. Búsquenlo en una biblioteca pública. Hagan copias del artículo y peguen una en la puerta de sus baños y otra en la puerta de su refrigerador. Es un artículo de primera plana, que en parte dice: el poder real de las vitaminas. Nuevos estudios demuestran que pueden ayudar a luchar contra el cáncer.
enfermedades cardíacas y enfermedades de la vejez. Les repito que hay 6 páginas positivas, solo hay una declaración negativa y es del doctor Víctor Herbert, profesor de medicina de la Universidad del Monte Sinaí en Nueva York, a quien el autor del artículo preguntó: ¿qué piensa usted sobre el uso de las vitaminas y minerales como complementos alimenticios para la gente? Y la respuesta fue: tomar vitaminas no hace ningún bien. Nosotros obtenemos todas las vitaminas que necesitamos de nuestra dieta y tomar complementos solo nos da orín caro. En otras palabras, si toman vitaminas y minerales, simplemente están botando su dinero al inodoro, ya que no obtienen ningún beneficio con ellos. Esos tramposos solo se están llevando su dinero cuando compran vitaminas y minerales. Eso es lo que el doctor Herbert estaba tratando de decir, y lo publicaron, lo que debe significar que es cierto. Después de haber hecho esas 17.500 autopsias en 454 especies de animales de todo el mundo y 3.000 seres humanos, y apreciando mi buena salud y la de mis nietos y mis hijos y bisnietos, yo prefiero tirar el orín de 50 centavos a $1 de vitaminas y minerales en exceso por día, porque es el seguro médico más barato que he encontrado. En los animales de laboratorio hemos encontrado 7 minerales huella de tierra que ustedes necesitan en menor cantidad y que en la práctica doblan el promedio de vida en los animales. Sin embargo, no ha sido probada en seres humanos, pero yo no pienso esperar 500 años a que los doctores las aprueben, cuando todavía están discutiendo sobre la importancia del calcio y la vitamina C, ¿no les parece? Así que yo las voy a tomar, ya que no son una droga y no han matado ningún animal, simplemente les han doblado los años de vida. Estas tierras raras se llaman lanzandum, transadinium, nidinium, timerum, niorodum, urodium y zulium. Creo que debe de haber alguna razón por la cual tienen nombres de las ciudades nombradas en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿recuerdan que les dije que necesitamos 90 nutrientes, 70 minerales, 16 vitaminas, 14 aminoácidos y ácidos grasos esenciales? Por supuesto, tenemos la suerte de que las plantas pueden producir la mayoría de las vitaminas, ácidos grasos y aminoácidos esenciales. Las plantas pueden hacer eso porque toman el carbono del aire y lo transforman para hacer vitaminas y aminoácidos. Pero ustedes deben de consumir de 15 a 25 diferentes plantas por día en combinaciones correctas para lograr eso. Teóricamente es posible, pero la mayoría de los norteamericanos no lo hacen. Muchos creen que con comerse una bolsa de papas fritas están comiendo un vegetal. Cuidado con lo que consideran un vegetal. Y claro, hay personas que quieren hacer lo que sus doctores les dicen y se comen un pedazo de pavo sin grasa con medio vaso de mayonesa y 2 rebanadas de pan de la compañía Wonder. Hace algunos años, cuando yo era joven, la bolsa decía que ese pan ayudaba a que el cuerpo creciera de 12 maneras. Después de algunos años, el gobierno los hizo cambiar esa información y pasó a decir que les ayudaba al cuerpo de 8 maneras, y hoy en día solamente dice Pan Wonder. Aunque esto es teóricamente posible, en la realidad ustedes no van a obtener sus vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos en porciones adecuadas con su dieta. Pienso que si sus vidas son tan valiosas como la mía y si sus hijos o nietos son tan importantes como son los míos, yo me aseguraría de tomar todas mis vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos, porque les garantizo que no llegarán a 120 o 140 años si no lo hacen. Ahora bien, los minerales son otra historia. Cuando hablamos de minerales tenemos una historia muy trágica, ya que las plantas no pueden de ninguna manera fabricar minerales por sí mismas. Si los minerales no están en el terreno, tampoco estarán en las plantas. El documento número 264 de la segunda sección del 74º Congreso del Senado de los Estados Unidos dice: nuestras cosechas y nuestros campos están escasos de minerales. Por lo tanto, las cosechas, los granos, las frutas, los vegetales y las frutas secas que están creciendo en estos campos son deficientes en minerales, y la gente que los consume contrae enfermedades por falta de minerales, y la única manera de prevenir y curar esas enfermedades es con suplementos de minerales. Esto es lo que dice el documento número 264 de la segunda sesión del 74º Congreso del Senado de los Estados Unidos, escrito y publicado en 1936, hace 58 años. ¿Creen ustedes que las cosas han mejorado? No, han empeorado. Y para los que no tienen esa experiencia con el trabajo
en el campo, debo decirles que los agricultores reciben pagos por toneladas y fanegas. No hay ninguna organización que los subsidie para motivarlos a poner 60 minerales en sus suelos. Por lo tanto, solamente agregan nitrógeno, fósforo y potasio, y por $40 el acre pueden obtener la máxima producción cada vez que se da la cosecha. Las plantas absorben muchas libras de minerales, por eso solo toma de 5 a 10 años agotar los minerales de los suelos. Y si reemplazan 3 y sacan 60, es como una cuenta en el banco en la cual solo depositan $3 y escriben cheques por $60 todos los meses. ¿Qué pasaría con sus cheques? ¡Bum! Rebotarían. Les afirmo que en este preciso momento nuestra salud está rebotando al ritmo de 1.2 trillones de dólares por año por la escasez de minerales en nuestros suelos. Todos debemos asumir responsabilidad por nuestra salud y tomar conscientemente estos minerales. Muchos me preguntan, ¿qué hacía la gente hace miles de años? Ni siquiera tenían fertilizantes comerciales. ¿Qué hacían estas sociedades que tenían gente con edad tan avanzada? Quiero que piensen un momento en los egipcios, los chinos, la gente de la India que vivían cerca de las orillas de los ríos como el Ganges, el Nilo y el río Amarillo en China, donde cada año había inundaciones como ocurrió en el norte de Missouri en 1993. Cada vez que había una inundación, el agua arrastraba sedimentos y polvo de las rocas desde 500 a 1000 millas de distancia. Y esa gente oraba al Dios del agua, al Dios del sol, al Dios del viento, al Dios de la roca para que se inundara el área. Y nosotros, en cambio, oramos a Dios para que no haya inundaciones. Oraban por estas inundaciones en el invierno para que los terrenos repusieran sus sedimentos y minerales porque sus granos eran de mucho valor. El rey Felipe, quien era el padre de Alejandro el Grande, se casó con Cleopatra, la reina de Egipto. A los 12 años de edad, ella no se parecía en nada a Elizabeth Taylor, toda maquillada y con esos trajes exóticos. Era una niña flaca y un poco atractiva, pero el rey Felipe se casó con la niña porque controlaba un enorme sector donde se producía el mejor trigo. Y si él quería que su ejército de Macedonia conquistara el mundo a través de su hijo Alejandro el Grande, necesitaba el mejor trigo para que sus soldados pudieran marchar 20 horas al día, combatir 6 horas y ganar batallas. Si comían el trigo de los terrenos pobres en minerales de Grecia, no podían avanzar ni 20 minutos sin decir, «¡Mamá, ayúdame!». Imagínense a esos hombres griegos grandotes quejándose, «¡Oh, me duelen las piernas! ¡Socórreme, mamá!». Ellos sabían que el mejor lugar para conseguir trigo era en Egipto, por las inundaciones de los ríos que reponían esos minerales a las tierras. Y todas las grandes culturas que nos dieron el arte y la tecnología venían de esos lugares, porque tenían más inteligencia, mejor nutrición y más minerales. El potencial genético de vida para un ser humano es de 120 a 140 años, y hay por lo menos 5 culturas que confirman esto. En donde la gente vive hasta esas edades, comenzando con los tibetanos al oeste de China. Esta gente se hizo muy popular en 1934 gracias al libro El horizonte perdido de James Hilton, quien ganara el premio Pulitzer en esa historia. En 1937 filmaron la película en blanco y negro y en 1973 hicieron la versión a color basada en este libro. Y les recomiendo que la alquilen porque es una película muy buena. El personaje de la historia es la persona de mayor edad de quien se tiene cierta documentación. Se trata del Dr. Li de China, nacido en 1677, quien al cumplir 150 años recibió un certificado del gobierno imperial chino y al cumplir 200 años le enviaron otro certificado. El Dr. Li falleció en 1933, supuestamente a la edad de 256 años. Su historia apareció en el New York Times, en el London Times. Es probable que haya habido un poco de exageración en cuanto a la edad, pero sí pudo haber tenido 200 años de edad. En el este de Pakistán viven los Hunsas, y si usted ha estado involucrado en medicina alternativa, es probable que haya escuchado su nombre. Esta gente es famosa por vivir de 120 a 140 años. Más al sur viven los armenios, los arquesianos y los azerbaiyanos, famosos en lo que fue la Unión Soviética, y que han sido estudiados por unos 60 años, porque rutinariamente viven de 120 a 140 años. En la edición de enero de 1973 de la revista National Geographic apareció un artículo especial ilustrado con diversas fotografías sobre la gente que ha llegado a vivir 100 años o más.
National Geographic ilustra muy bien sus artículos y recuerdo muy bien 3 fotos de entre las docenas de publicación y una de ellas era la de una señora de 136 años de edad, divirtiéndose en una fiesta, sentada en una silla de mimbre con un puro cubano en una mano y un vaso de vodka en la otra. Se estaba divirtiendo, no estaba en un asilo de ancianos para que le quitaran otros $2,500 de su cuenta bancaria, triste, desanimada y esperando la muerte. Estaba divirtiéndose a los 136 años de edad. En otra foto aparecían 3 parejas quienes estaban celebrando sus 100, 115 y 120 años de casados. Y la tercera fotografía era la de un hombre que estaba recogiendo hojas de té en el bosque de las montañas del Cáucaso en Armenia. Basándose en su acta de nacimiento, certificado de bautismo, récord militar y actas de nacimiento de sus hijos, National Geographic afirmaba que este hombre con 167 años de edad era la persona de más edad en el mundo de ese entonces. En el Ecuador tenemos a los famosos indios de Izcabamba, que viven en los Andes, y en el Perú tenemos a los titicacas que viven alrededor del lago del mismo nombre y son famosos por vivir de 120 a 140 años de edad. El 11 de mayo de 1994, en la ciudad de Radford, Virginia, murió Margaret Skyr, a los 115 años de edad, quien había sido documentada en el libro Guinness de Récords Mundiales como la norteamericana de mayor edad en ese momento. Esta señora murió por una deficiencia nutritiva, y puedo decir eso porque leí en la sección de personas fallecidas del periódico que había muerto por complicaciones de una caída. ¿Y de qué creen que murió? Murió de osteoporosis o deficiencia de calcio, ya que no tenía enfermedades del corazón, ni cáncer, ni diabetes, ni ninguna otra enfermedad, pero murió 3 semanas después de la caída porque no tenía suficiente calcio. Y su hija también dijo que tenía muchas ansias de comer dulces, hasta el día en que murió, y eso también es señal de una enfermedad que se conoce como pica, de la cual vamos a hablar en un momento. Pero generalmente cuando se tienen ansias de comer chocolate, o si son adictos al azúcar, eso significa que tienen una deficiencia de cromo o vanadio, de la cual hablaremos más adelante. Por último tenemos un hombre de Siria con 133 años de edad, quien murió en julio de 1993. Su nombre aparecía en el libro de récords mundiales, no porque había vivido 133 años, ni porque se había casado por 4ª vez a la edad de 80, sino porque había engendrado 9 hijos después de la edad de 80, y sumando 9 meses de embarazo de cada niño y 1 año entre un niño y el otro, este hombre estaba engendrando niños a los 100 años de edad. Y esto fue lo que lo llevó al libro de récords mundiales. Así que, queridos amigos, aún hay esperanzas para ustedes. Como deben acordarse, yo les iba a hablar de la pica, una enfermedad que los agricultores conocen bien. Un ejemplo es cuando los caballos muerden las bandejas de alimentos hechas de madera y hay que darles minerales para que no se las coman. El ganado, especialmente lechero, pierde mucho mineral por el intenso ordeño. Verán a los animales recogiendo rocas grandes, chupando los alambres de púas o con un hueso o teja en la boca. Eso se llama pica, y un buen ranchero sabe que tiene que darles minerales, o de lo contrario los animales se comerán la granja entera. Con los seres humanos vemos lo mismo en periodos curiosos. Las mujeres embarazadas son notorias por esto. En medio de la noche le codean a los maridos y les dicen: «¡Hey, levántate y consígueme nieve o un mango verde!». Ellas tienen ansias de minerales porque el feto está absorbiendo minerales del cuerpo de la madre y necesitan más y más, lo que ocasiona en la madre el deseo de comer dulces, cosas saladas o ácidas. Alguna gente que llegaba a mi clínica me decía: «Tengo que ir a ver a un psiquiatra». «¿Por qué?», le preguntaba. «Porque es que despierto en medio de la noche y salgo al jardín con una cuchara y como tierra». «No hay problema», les contestaba, «solo asegúrate de que la tierra esté limpia». Otros me decían: «Mi hijo se sienta con una caja de arena para el gato y comienza a comérsela». Y en los complejos habitacionales del gobierno hay niños que se comen la pintura de la pared y se intoxican con el plomo, lo que luego les trae problemas en el aprendizaje, con los huesos y les produce anemia. Pero somos buenos, gastamos $5 millones para sacar la pintura vieja y pintar todo nuevo con pintura látex, cuando hubiera sido más práctico, más barato y mucho mejor darle a esos niños 10 centavos de minerales por día y se ahorrarían $5 millones, que es el dinero de nuestros impuestos. Y se me hace absurdo que permitamos que lo tiren a la basura de esa manera. Entre 1776 y la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano gastó solo $80 millones
en cuidado médico, investigaciones sobre salud y otros estudios. Hoy en día gastamos 1.2 trillones de dólares por año en cuidado médico y es gratis. Todos saben que es gratis, ¿cierto? No, no es gratis, pero todos queremos creer que sí lo es y queremos más cosas gratis. Escuchen esto. Si usáramos el sistema de cuidado médico humano en la industria de la ganadería, su hamburguesa le costaría $275 por libra. Por otro lado, si usáramos el sistema de cuidado médico que usamos con los animales, con los seres humanos, el costo de un seguro médico para una familia de 5 personas sería de $10 al mes. Ustedes eligen. Yo creo que ya enriquecimos bastante a los doctores a través de programas de seguro y de subsidio del gobierno. Ahora ellos nos deben algo. Creo que por lo menos ellos nos deben lo equivalente a lo que hace la industria cuando retira un producto del mercado por defectos. Eso empezó hace unos 25 años cuando Ralph Nader se dio cuenta de que la compañía Ford había construido el automóvil Pinto con un tanque de gasolina que explotaba si lo chocaban por detrás a solo 20 millas por hora, quemando vivos a sus pasajeros. Cuando la gente se quejó a la Ford, ellos contestaron: ustedes son unos tontos por accidentarse en su automóvil, no vamos a pagarles. Pero Ralph Nader dijo: no, se trata de un defecto en el diseño. Llevó el caso a un juzgado federal y el juez le dio la razón, obligando a la compañía Ford a que enviara una carta a todos los dueños de los Ford Pintos para que los trajeran al taller a que fueran corregidos gratis. Sin embargo, los doctores matan a 300,000 por año, y mientras tengamos lo nuestro gratis, nadie protesta. Esa actitud me asusta. Aquí tengo un montón de esos avisos de retiro del mercado que ustedes deberían haber recibido en los últimos años. Voy a leerlos rápidamente. Número 1 son las úlceras. ¿Cuántos saben que las úlceras son causadas por el estrés? Todos deben haber oído eso. En veterinaria hace 50 años que sabemos que las úlceras, por lo menos en los puercos, son causadas por una bacteria Helicobacter pylori. Claro que nosotros no podríamos conseguir uno de esos cirujanos caros de la clínica Mayo. De lo contrario, sus chuletas de puerco le costarían $275 por libra para poder costear ese tipo de operaciones. Aprendimos que con un mineral huella llamado bismuto y el antibiótico tetraciclina podíamos prevenir y curar sin cirugía esas úlceras de estómago en los puercos y solo costaba $5. En febrero de 1994, el Instituto Nacional de Salud publicó un artículo donde se decía que las úlceras son causadas por la bacteria Helicobacter pylori y no por el estrés y que pueden ser curadas. Oigan bien, ellos usan la palabra curar en este artículo y los investigadores médicos nunca usan esa palabra. Dicen que muestran resultados prometedores, tal vez porque era beneficioso. Las úlceras pueden ser curadas con una combinación de bismuto y la tetraciclina. Para los que no saben lo que es bismuto y de dónde viene, se consigue en cualquier mercado o farmacia. Es de color rosado, cuesta cerca de $3 por una botella de 8 onzas y se llama Pepto-Bismol. De manera que con una cucharadita por día llena de Pepto-Bismol y algunos antibióticos de tetraciclina, ustedes pueden tratar las úlceras, así que ustedes eligen. Pueden operarse o tratar su úlcera por $5. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la causa número 2 por la que mueren los norteamericanos? La terrible enfermedad del cáncer, ¿correcto? Cuando los doctores obtienen alguna nueva información sobre el cáncer, ustedes creerían que se las van a enviar junto con su enorme cuenta, ¿verdad? Lamentablemente no es así. En septiembre de 1993, el Instituto Nacional de Cáncer y la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston hicieron un estudio en pacientes con cáncer y dijeron que habían descubierto una dieta anticáncer. Escogieron a la provincia de Hunan en China porque ahí se registra el más alto porcentaje de cáncer en el mundo. Tomaron a 29,000 personas y las estudiaron durante 5 años. Lo que hicieron fue darles varias vitaminas y minerales, doblando la dosis diaria recomendada por el gobierno norteamericano, lo que solo era una cantidad mínima. Por ejemplo, usaron la vitamina C con un grupo y lo que recomienda el gobierno son 60 miligramos por día, o sea que el doble solo son 120 miligramos. Aunque hoy no se puede encontrar en el mercado vitamina C en dosis menores de 500 miligramos para adultos, el Dr. Pauling, ganador de 2 premios Nobel, ha dicho que si queremos tratar y prevenir el cáncer con vitamina C,
Debemos consumir 10,000 miligramos por día. Bueno, todos los doctores que acostumbraban contradecirle murieron 35 años antes que él, quien a los 96 años todavía trabajaba 14 horas diarias, 7 días por semana en su rancho y daba clases en la Universidad de San Francisco, de modo que ustedes deciden si van a escuchar a esos doctores que murieron muchos años antes que él o a las personas como él. Volviendo a nuestro estudio médico, no se vieron resultados en doblar las dosis de la vitamina A, C, del zinc, de la riboflavina y algunos minerales huella. Por otro lado, uno de los grupos obtuvo grandes beneficios, pero este grupo recibió 3 nutrientes a la vez, vitamina E, betacaroteno y el mineral huella selenio, tomando una doble dosis de la recomendada por el gobierno. En cualquier experimento farmacéutico sobre nutrición, si obtienes la mitad del 1% de mejoría, has logrado un gran avance en la vida de la humanidad. Por esa razón se publican estos artículos. Recuerden que esta estadística de la mitad del 1% es un gran avance. Entre la gente que en este grupo recibió vitamina E, betacaroteno y vitamina C, las muertes por cualquier enfermedad fueron reducidas al 9%. Casi 1 de cada 10 que iba a morir en esos 5 años sobrevivió. El 13%, o sea, 13 de cada 100, con cualquier tipo de cáncer, sobrevivió. Gente que de lo contrario habría muerto sin esos nutrientes. El cáncer de estómago y esófago eran los más prevalecientes de la provincia china de Hunan. Y de este tipo de enfermos, el 21% sobrevivió. Estos son números significantes, los cuales los médicos deberían habérselos enviado, ya que se trata de la causa número 2 de muerte en los Estados Unidos. Por lo menos les debían de haber enviado una fotocopia con la información, si es que no deseaban darles ningún consejo y que ustedes decidieran qué hacer con ella. Ahora, aquí hay algo que parece gracioso. Por un lado, y por el otro lado demuestra la actitud de los médicos, y que tiene que ver con la artritis. Se encuentra en un artículo publicado el 24 de septiembre de 1993 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el Hospital de Veteranos de Boston. ¿Cuántos de ustedes han estado en un hospital de veteranos? Entonces deben saber que las personas que han estado en un hospital de veteranos han tenido 2 oportunidades de dar su vida por la patria. Una en el campo de batalla y otra en el hospital de veteranos. El artículo se titula "El cartílago del pollo detiene la inflamación y el dolor causado por la artritis". Lo que hicieron fue tomar a un gran grupo de personas que no respondían de ninguna manera al tratamiento médico para la artritis. Esta gente recibió inyecciones de cortisona, aspirinas, terapia física y todo lo que se puedan imaginar. Y lo único que faltó hacer fue que les reemplazaran quirúrgicamente las coyunturas. Antes de que la Universidad de Harvard y el Hospital de Veteranos los operaran, les dijeron: miren, estamos buscando a gente que esté dispuesta a sufrir por 90 días más porque queremos hacer un experimento. Y encontraron a 29 voluntarios. Lo que hicieron con esos 29 que no respondían a ningún tratamiento médico para la artritis fue darles una cucharadita cargada de cartílago de pollo molido en su jugo de naranja. Cada mañana y en 10 días, de acuerdo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, se les había quitado el dolor y la inflamación. Esta era la gente que no había obtenido ningún resultado con diferentes tratamientos médicos. Y en 30 días fueron capaces de abrir un frasco que antes no podían abrir y en 3 meses estaban funcionando normalmente. Ahora, aquí está la parte chistosa y es la declaración del director de estudio, quien dijo: escuchen con atención las palabras que son muy importantes. Después de 3 meses declaro que la droga es beneficiosa y como el cartílago de pollo funcionó, se ha convertido en una medicina. Supongo que estaría pensando en registrar y patentar el cartílago de pollo, soñando que cada frasco de pastillas podría venderse por unos $300, y eso multiplicado por 20 pacientes al día, imagínense la ganancia. Lo que esto significaría es que si ustedes van al Kentucky Fried Chicken, compran una caja de pollo y tiran a la basura el pellejo y la carne, pero se comen las puntas de los huesos, estarían practicando medicina sin licencia y podrían ser arrestados. Y si a la medianoche van al basurero de un pollo loco y llenan un tarro de huesos, van a la casa, los desbaratan con un martillo y secan el cartílago en el horno, estarían fabricando un producto farmacéutico y la Agencia Federal de Drogas y Alimentos los podría mandar a la cárcel. Bueno, sí, eso es un poco arriesgado y no desean gastar dinero en un abogado.
Pueden ir a cualquier mercado a comprar gelatina Knox sin sabor. Muchas mujeres conocen esa gelatina porque es buena para las uñas, para el pelo y para la piel, ya que contiene la materia prima del cartílago de pollo o de res. Ustedes pueden disolver uno de esos sobrecitos con media onza de agua tibia, agregarle un vaso de jugo de naranja enriquecido con calcio y una onza de minerales coloidales por cada 100 libras de peso de la persona. Si hoy día sufren de artritis y hacen lo que les digo, la próxima vez que me vean vendrán corriendo al escenario para darme un abrazo y un beso. ¿Cuántos no han oído hablar hoy en día de la enfermedad Alzheimer? Hace 50 años, cuando era niño, nadie sabía lo que era Alzheimer, ya que es una de esas enfermedades nuevas que surgen de pronto y que ahora es una de las peores en este país. Una de cada 2 personas que llegan a los 70 años la van a contraer. Es escalofriante. Hace 50 años descubrimos en la industria animal cómo prevenir y curar el Alzheimer, en su fase inicial en los animales de engorda. Imagínense cuánto perdería un porcicultor si los cerdos en sus corrales se rascaran la cabeza y revolcándose se preguntaran: ¿por qué rayos estoy aquí? ¿Dónde está mi alimento? Porque si los cerdos no están aumentando 2 libras por día, se están perdiendo dinero. Por eso aprendimos cómo curar y prevenir el Alzheimer en su fase inicial, y lo logramos con altas dosis de vitamina E y rebajando el consumo de aceite vegetal. Ustedes pueden decir: «Hey Wallach, esto es una locura». ¿Altas dosis de vitamina E? Así es, y ustedes deberían haber recibido de su doctor un aviso en julio de 1992, porque la Universidad de California en San Diego, estamos hablando de estudios avanzados, publicó un informe diciendo que la vitamina E disminuye la pérdida de memoria en las víctimas de Alzheimer. Ellos están solamente unos 50 años atrasados en esa área en relación a la medicina veterinaria. De modo que quizás sería mejor que ustedes fueran a un veterinario en vez de ir a un médico. ¿Cuántos no han tenido piedras en los riñones y lo primero que el doctor les dice es que dejen de tomar calcio? Les dicen que no tomen calcio, ni productos lácteos, ni vitaminas o minerales con calcio, por la creencia tonta e ignorante de que las piedras en los riñones provienen del calcio que ustedes toman, cuando en realidad vienen de sus propios huesos, cuando hay una severa deficiencia de calcio y una feroz osteoporosis. En la literatura de la industria animal, hace tiempo aprendimos que si queremos prevenir las piedras en los riñones del ganado, debemos darles más calcio, más magnesio y más boro. La razón es que los toros y los carneros poseen una anatomía especial y cuando se les forma una piedra en los riñones se mueren. Claro, ellos se mueren, pero nosotros, cuando tenemos una piedra en un riñón, solo desearíamos estar muertos. Ningún criador de ganado es tan tonto como para gastar dinero en un animal y después permitir que se muera antes de venderlo o comérselo. Por esa razón aprendimos a evitar esas enfermedades. Por lo tanto, aquellos de ustedes que han tenido piedras en los riñones debían haber recibido un aviso de parte de su doctor. Otro artículo de marzo de 1993 dice: el calcio limita el riesgo de piedras en los riñones, y a propósito esta declaración fue hecha por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en un estudio que contradice la sabiduría tradicional médica. Investigadores han encontrado que las personas cuyas dietas son ricas en calcio tienen menos riesgo de desarrollar piedras en los riñones. Reunieron a más de 45,000 personas divididas en 5 categorías y el grupo que consumía más calcio no tenía piedras en los riñones. Les tomó solo unos siglos ponerse al día. Tal vez hayan oído hablar del doctor Stuart Berger. Él escribió 5 libros bestseller sobre dieta, salud y nutrición. Obtuvo su diploma en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, una excelente escuela de medicina en Boston, no muy lejana de Harvard, y los libros que escribió incluyen La dieta Harvard para perder peso, Joven para siempre, 20 años más joven, Joven en 20 semanas y Cómo ser su propio nutricionista. Y murió a los 40 años. ¿Qué tal? ¿Les gustaría seguir su consejo de dieta? Murió a los 40 años de un infarto al miocardio, que es una deficiencia del mineral selenio, la misma que causa atrofia muscular. Cualquier agricultor puede ir a una tienda de alimentos y comprar selenio granulado o inyecciones de selenio, y el doctor Stuart Berger, alguien que escribió 5 libros y 2 bestsellers sobre nutrición, murió de una deficiencia nutritiva porque tampoco tenía orín caro. Podemos prevenir totalmente los infartos al miocardio
con 10 centavos por día de selenio, y si no lo hacemos somos perversamente tontos. Es un desperdicio de sus vidas, una de esas minas que ustedes pueden evitar. El tratamiento médico favorito para el infarto de miocardio es un trasplante de corazón que cuesta $750,000. Quiero que reflexionen sobre esto. Los doctores reciben el corazón gratis de un donante, la sangre gratis de parte de los familiares, gastan $2.50 en materiales para suturar el corte y le cobran $750,000 por esa operación. Cuando ocurrió el terremoto en Los Ángeles, arrestaban a los que vendían agua por $4 el galón y los encarcelaban de 90 a 60 días por cobrar demasiado a esa gente aterrorizada. Los arrestaban por cobrar $4 por galón. Pero para mí ese es ser un buen negociante. Si podían destilar el agua y contaban con un vehículo para distribuirla, mejor para ellos. Si ustedes van a comprar una botella de agua a un 7-Eleven, les cuesta $1.25 el litro y 4 de esos litros son $5. Es muy interesante, ¿no les parece? El gobierno dijo que era una estafa cobrar tanto y aprovecharse de esa gente que estaba aterrorizada. Pero si hablamos de una persona que necesita un corazón nuevo, ella también va a estar aterrorizada. Pero claro, la aceptamos porque se trata de medicina de alta tecnología. De 270 millones de personas en Norteamérica, se salvan unas 50 por año. ¿Creen ustedes que vale la pena este precio? Yo no lo creo. De cualquier manera, el doctor Berger tampoco tenía orín caro. Y aquí les va el último. Su nombre es la doctora Gail Clark, de 47 años de edad, quien era jefe de cardiología del Centro de Salud de Santa María, Lucha Moais, del condado de San Luis. Y adivinen de qué murió. De un infarto al miocardio. Imagínensela caminando por el corredor con el estetoscopio alrededor del cuello y ¡boom! De repente se cae al piso y le da un infarto en medio del corredor. Y por supuesto las enfermeras la levantan, la ponen en una camilla y llaman al técnico y a otro médico, código 3, código azul o como sea, y la meten a una sala y se puede escuchar la bulla de todos lados. Imagínense que ustedes son pacientes cardíacos y están ahí, atados a la cama con monitores de agujas intravenosas por todos lados, y les oyen decir: sáquenle la ropa, háganse a un lado, no funcionó, denle la vuelta, háganse para atrás, no funcionó, y de pronto se escucha ese terrible sonido de cuando el tratamiento no funcionó, ¡pip! Y se mira esa línea recta que aparece en el monitor cuando sabemos que el corazón se paró y todos salen tristes de la habitación y le preguntan a una enfermera: enfermera, ¿qué pasó en la habitación de al lado? Y ella les contesta: bueno, era su cardióloga, la jefa de cardiología de este hospital, la doctora Gail Clark, de 47 años de edad, acaba de morir de un infarto al miocardio. Pueden imaginar a todos los pacientes agarrándose sus camisones, corriendo hacia la calle, dejando sus relojes, sus zapatos, sus chequeras, sus tarjetas de crédito y todo lo demás, porque no quieren contagiarse con la enfermedad que acaba de matar a la doctora Clark. Si tienen una deficiencia de mineral selenio y no quieren esperar a caerse muertos de un infarto al miocardio, mírense las manos y la cara en el espejo, y si tienen manchas del hígado o de la edad, quiere decir que tienen una deficiencia temprana de selenio. Se llama paño de los radicales libres, y afortunadamente para ustedes, si se dan cuenta de eso y empiezan a tomar selenio coloidal a tiempo, en unos 4 o 6 meses esas manchas desaparecerán y el proceso se revertirá, y cuando las manchas desaparecen de la piel, también desaparecen adentro de su cerebro, corazón, hígado y riñones. Hablemos ahora de aquellos de ustedes que tienen el azúcar bajo en la sangre. ¿Y cuántos no hemos visto a un niño hiperactivo que consume azúcar? La gente que tiene problemas con el azúcar son como los alcohólicos. Los hay buenos y malos. El buen alcohólico se bebe 2 tragos y se va a un rincón a dormir. Lo mismo ocurre con alguien que tiene el azúcar bajo. Se come una comida pesada o un trozo de pastel y 3 horas después se queda dormido. También existen los alcohólicos malos, que se beben 2 tragos y se vuelven violentos, queriéndose pelear con todo el mundo. Golpean y hacen hoyos en las paredes, les pegan a sus esposas o al perro, o hay quienes toman una sierra y cortan los árboles del vecino. Hacen todas estas locuras. Manejan como salvajes, matando gente por las calles. Esos son los borrachos malos. Bueno, con la gente que tiene el azúcar bajo en la sangre, hay también buenos y malos. Unos hasta se ponen locos.
No sé si se acuerdan de un caso criminal en que el acusado se identificó por comer demasiados dulces, que se conoció como la famosa defensa del Twinkie. Ese hombre había asesinado a 2 personas y declaró que se había comido uno de esos Twinkies o panes dulces 3 horas antes del crimen. Total, lo dejaron en libertad por locura temporal, ya que cada vez que comía dulces perdía la cabeza por un rato. No se les ocurra a ustedes hacer lo mismo. Sin embargo, debo mencionar que muchos de nuestros jóvenes delincuentes de hoy, agresivos y psicópatas, son ejemplos vivos de lo que pasa cuando se tiene una dieta alta en azúcares refinados y grasas, y a la vez carente de minerales. Es una combinación explosiva. Las deficiencias de cromo y vanadio traen como consecuencia problemas de azúcar, como el azúcar bajo en la sangre, y si no atienden este problema a tiempo se convertirá en diabetes. La escasez de estaño en sus primeras etapas es la calvicie prematura en los hombres, y si lo dejan continuar algún tiempo puede también producir sordera. Después está la deficiencia del boro y las mujeres deben saber sobre eso, porque el boro les ayuda a mantener el calcio en sus huesos para que no sufran más tarde de osteoporosis. También les ayuda a producir estrógeno, y en el caso de los hombres se usa para producir testosterona. Ustedes mujeres, si no toman boro suficiente, sufrirán todos esos síntomas terribles de la menopausia. Y los hombres, si no toman suficiente boro, no podrán producir testosterona, y al bailar se van a confundir y no sabrán si deben guiar o seguir a su pareja. Hablemos ahora del zinc. Como dije en mi programa de radio que algunos escucharon, uno de los primeros síntomas de una deficiencia de zinc es la pérdida del sentido del olfato y sabor. Dirán, la comida ya no sabe igual y ustedes no tienen catarro o nada parecido. Tu esposa les dice, ¿no estás contento con la cena? Pasé todo el día cocinando. Y él contesta, no olí nada al llegar, y entonces se dará cuenta que tiene una deficiencia de zinc. Hablaré ahora de uno de esos minerales, el calcio. Todos conocen algo sobre el calcio. Su deficiencia está relacionada con unas 147 enfermedades diferentes. Son enfermedades con nombres de personas como Bell's palsy. Ustedes saben lo que es. Afecta a los músculos faciales y es causada por una deficiencia de calcio. Todos conocen la osteoporosis, que es el asesino número 10 de adultos en Estados Unidos. Es muy cara, cuesta $35,000 reemplazar cada cadera, pero está bien, dicen. Es gratis, su seguro médico Medicaid pagará la operación. En la industria animal no tenemos el problema de la osteoporosis, por la siguiente razón. Si el agricultor tiene un potrero con 100 reses, y en ese año no tiene terneros para vender y poder pagar su deuda, entonces va a estar en serios problemas, porque pagó por la comida, por la cuenta del veterinario, por cortar el pasto, por el fertilizante y por el mantenimiento de los alambrados. Y si no tiene ternera no podrá pagar sus préstamos y gastos de operación y aún poder obtener alguna ganancia. Entonces él llama al veterinario y le pregunta, ¿qué hago? ¿Vendo esas vacas? Después de examinar las vacas, el veterinario le dice, sus vacas están bien, déjame examinar al toro. Aquí está su problema, ese toro tiene osteoporosis de ambas caderas y no puede cumplir con sus deberes de toro. Por eso es que sus vacas no tienen crías, pero ¿sabe qué? Deme $70,000 y le pongo 2 caderas nuevas y tendrá terneras el año que viene. Lo que ese ranchero le diría al veterinario es, hágase para atrás y ¡bum! Le dispararía al toro con su rifle y acomodándose el sombrero le diría, doctor, ¿usted sabía que yo no le iba a pagar $70,000 por ese toro viejo? Yo puedo comprar un toro nuevo cada año por 70 años con ese dinero, pero de vez en cuando consigo un toro nuevo que engendra nuevas terneras y me gustaría mantenerlo. ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que el toro se enferme de osteoporosis? Claro que sí, le diría el veterinario. Si le da 10 centavos de calcio por día, él nunca va a contraer osteoporosis. A ver, ¿cómo es la cosa, doctor? ¿Usted quiere decir que si le doy a ese toro 10 centavos de calcio por día, ¿puedo prevenir un desastre de $70,000? ¡Claro que sí! Así es de sencillo. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de tomar media taza de café por día y con lo que ahorre, ¿lograré eso? Yo elijo esa opción. Dejaré de tomar media taza de café. Y es así como debemos de pensar nosotros también. Luego tenemos el problema de las encías que se encogen y sangran. Los dentistas y periodoncistas le dirán que si quieren prevenir o curar este problema, deben de cepillarse los dientes y usar hilo dental después de cada comida.
Si ustedes creen que eso funciona, deben también creer en los cuentos de hadas. Como veterinario yo he examinado a cientos de miles de animales de todos los tipos: ratones, conejos, perros, ovejas, gatos, cerdos, leones, caballos, tigres y osos. Y estos animales nunca tienen problemas de que se les encojan las encías y no creo que usen hilo dental. Sí, tienen un aliento horrible, pero no tienen problemas de las encías. La razón por la cual los animales no tienen ese tipo de problemas es porque ya solucionamos el problema de la osteoporosis. Cuando las encías se encogen o sangran, no es por no usar hilo dental, en realidad se trata de osteoporosis en los huesos de la mandíbula y de la cara. Por eso, si ustedes tienen esos problemas con las encías, lo que tienen es osteoporosis avanzada. Los huesos alrededor de sus dientes poco a poco se están derritiendo. Y si usted usa dentadura es porque tiene osteoporosis bien avanzada. Los huesos de la mandíbula se han deshecho. Existe también la artritis y hace poco hablamos de ella. ¿Se acuerdan de la gelatina Knox y el cartílago de pollo? 85% de toda la artritis es causada por osteoporosis de las coyunturas, de las extremidades de los huesos. Se llama artritis degenerativa, osteoartritis, lumbago, reumatismo, ciática y otras enfermedades. Fíjense en esto. Si ustedes toman una pastilla para el dolor o para reducir la inflamación, como en el caso de la artritis de la cadera, ustedes van a favorecer esa condición, van a conseguir una muleta o bastón y por lo tanto no van a poner peso sobre esa área del cuerpo. Ahora imagínense que van por una carretera manejando su tractor o su automóvil, cualquiera de los dos, no importa, y digamos que se les olvidó apretar la tuerca del tanque del aceite del vehículo y todo el aceite se les escapa. La luz en el tablero se prende avisándoles: me estoy recalentando, más vale que me den un poco de aceite, y esa luz les irrita. Entonces paran el vehículo, sacan sus pinzas y cortan el alambre que conecta a la luz del tablero, cierran el cofre y siguen manejando. ¿Harían ustedes eso con su tractor o su automóvil? Creo que no, pero nosotros tomamos esas pastillas para el dolor de artritis y vamos a bailar, a caminar y a hacer ejercicios. Esa pastilla es excelente, doctor. Me quitó el dolor y ustedes desgastan cada vez más rápido sus caderas y ahora sí que el doctor va a hacerse más rico, porque van a necesitar cirugía para reemplazar los huesos de las caderas. También está la presión alta, mi favorita. ¿Qué es lo que su doctor les recomienda cuando tienen presión alta? Dejar la sal, ¿verdad? Todos sabemos eso, porque es lo que nos han metido en nuestras mentes. Deben pensar que somos más tontos que las vacas porque lo primero que se hace por el ganado es ponerle un bloque de sal. Ningún ranchero va a sobrevivir económicamente si no le pone sal a su ganado, ya que las cuentas del veterinario serían altísimas. Pero nos quieren hacer creer que no necesitamos la sal y que la podemos sacar de la lechuga y del pan integral. No les crean. Acuérdense que esas personas que viven hasta los 120 y 140 años ponen un trozo de sal del tamaño de una uva seca en su taza de té y toman como unas 40 por día, ya que viven en elevaciones muy altas en donde el clima es seco y corren el riesgo de deshidratarse. Además agregan 2 cucharaditas de mantequilla en su té, nada de sacarina, leche descremada o crema en polvo. Sin embargo, los doctores que solo viven hasta los 58 años nos avisan: nada de sal y de mantequilla, y los que viven hasta los 120 años ponen mantequilla y sal. ¿Qué les parece? En 1992 se publicaron los resultados de un estudio de 20 años, con un costo de $30 millones realizado a 5,000 personas con presión alta. Los investigadores médicos les retiraron sus medicamentos y los pusieron en una dieta baja en sal. Resultado: todos murieron. No fue una gran sorpresa, pero alguien logró ganar su doctorado con ese estudio y todos quedaron contentos. Pero cuando miraron esos resultados dijeron que solo 99.7% de la gente no había logrado ningún resultado antes de que se murieran y que el 0.03% sí habían logrado que su presión bajara en 1% antes de que se murieran al restringir el consumo de la sal. Por eso los jueces que evaluaron ese artículo afirmaron: más vale que dejen que los pacientes de presión alta coman cacahuates salados y les pongan sal a su comida, porque al final no importa. Al contrario, preocuparse por la sal causa más estrés que tomársela.
Después tomaron un grupo controlado de 5,000 personas con presión alta, les doblaron la cantidad de calcio recomendada para cada día y pararon el experimento en 6 semanas porque el 85% se había curado de su presión alta, solo al doblar la cantidad de calcio que tomaban. Ellos no dejaron de tomar su medicina para la presión alta de golpe. Lo que hicieron fue decirle a sus doctores: ya no necesitamos esta medicina. ¿Por qué? Es que estamos participando en este experimento en que nos doblaron la cantidad de calcio diaria. ¿Alguien recibió un aviso de parte de su doctor diciendo que debían salar la comida al gusto y que debían doblar la dosis de calcio que consumían por día? Me imagino que nadie. ¡Qué curioso! Hablamos ahora del insomnio, que es cuando ustedes se voltean toda la noche en la cama y despiertan por la mañana más cansados que cuando se acostaron. Eso es el insomnio. Los doctores tienen 2 tratamientos para eso. Uno es el Halcion, que es una pastilla para dormir con barbitúricos. 10,000 personas se mueren cada año con sobredosis de esas pastillas. Pero está bien, fue con receta y ellos están cuidando de nuestra salud. ¿Se acuerdan de George Bush? Cuando fue al Japón le dieron Halcion para que pudiera dormir durante el viaje. Y como uno de los efectos secundarios del Halcion es la náusea y el vómito, cuando Bush despertó, y no sé cómo se dice en japonés, pero lo que sucedió fue algo dramático, y fue visto en la televisión de todo el mundo, y no fue nada presidencial. Estoy seguro que fue por eso que Bush perdió las elecciones con Clinton, porque vomitó sobre ese embajador japonés. Y claro que también existen las piedras en los riñones, las fisuras en los huesos y en los tobillos, y los depósitos de calcio. Los doctores les dirán que lo primero que tienen que hacer es dejar de tomar productos lácteos y calcio, porque ellos tienen la creencia errada, tonta, ignorante, de que el calcio en los riñones, los tobillos y los huesos provienen de sus dietas, cuando la verdad es que ese calcio proviene de sus propios huesos, debido a una terrible osteoporosis. Cuando esto pasa se necesita más calcio y no menos. Tenemos calambres y tics, que es cuando uno despierta en medio de la noche y su pie está paralizado con calambres y ustedes suplican: Dios mío, ayúdame que no voy a llegar hasta la mañana. Todos hemos sentido esto, es muy común. Hay también el síndrome premenstrual, y ustedes saben bien el problema emocional y físico que eso representa. El tratamiento preferido de los doctores es la histerectomía, que tiene 100 años de existencia. Los doctores hacen unas 285,000 histerectomías sin necesidad cada año en este país, pero eso ayuda a hacer los pagos cada año de sus mercedes. Hasta la Asociación Americana de Médicos ha declarado que son innecesarias, pero no les han quitado sus licencias y la gente sigue yendo a esos doctores. La Universidad de California en San Diego ha declarado que si una mujer dobla el consumo de calcio recomendado por el gobierno, los síntomas emocionales y físicos del síndrome premenstrual se reducen en un 85%. Cuando ese informe salió, había líneas enormes de gente alrededor de las tiendas naturistas para comprar calcio, y todos los que estaban en esa línea eran hombres. Estaban ahí comprando calcio para sus esposas, hijas, novias o suegras. Por último, existe el dolor lumbar de espalda que afecta al 85% de la gente en Estados Unidos. No importa si trabaja en una oficina o en un rancho o manejando camiones, el dolor de espalda es un gran problema. Se trata de osteoporosis en las vértebras, ya sea que tenga problemas de un disco u otra cosa, porque si se ha deshecho una vértebra, el disco de la espalda no tendrá dónde apoyarse. ¿Qué cree que le va a pasar al disco? El problema aumenta si tienen una deficiencia de cobre, porque los discos están formados de fibras elásticas que se revientan como un globo lleno de agua al cual se le aplica presión. Para el problema de la espalda pueden ir a un cirujano ortopédico o a un reumatólogo y le darán quizás un relajante muscular o Valium, una fusión de vértebra o una operación del disco. Ellos no le dicen que en el 75% de las veces ustedes jamás van a ser los mismos. Para el síndrome premenstrual pueden ir a su doctor, ginecólogo o a un doctor familiar, psiquiatra o a un abogado de divorcio. Para los calambres y tics nerviosos pueden ir a un neurólogo o a un médico de deportes. Para las fisuras de los huesos tobillos hay el reumatólogo, traumatólogo, ortopédico o quiropedista. Para las piedras de los riñones, un urólogo o un cirujano.
Para el insomnio pueden ir a un psiquiatra o a una clínica del sueño. Para la presión alta hay el cardiólogo, doctor de medicina interna o cirujano. Para la artritis, un reumatólogo ortopédico. Para las encías que se encogen, un dentista o periodontista. Para la osteoporosis pueden ir a todos los especialistas de salud, incluyendo los vendedores de pastillas antiácidas TUMS. Y todas estas enfermedades son causadas por una simple deficiencia de calcio que se podría solucionar con un gasto de solo 10 centavos por día. La mayoría de la gente en este país tiene seguro médico y aquellos que tienen seguro social gastan un promedio de $25,000 a $250,000 sometiéndose a un promedio de 5 a 10 operaciones por año debido a deficiencias de calcio. Ustedes eligen lo que prefieren, tomar 10 centavos de calcio o una operación. Por último, quiero hablarles de la diabetes. Sabemos que es la causa número 3 de muertes en Norteamérica y tiene terribles complicaciones y efectos secundarios. En los hispanos es el doble con relación a la población blanca norteamericana, pero solo la mitad de ellos están conscientes de que tienen esa enfermedad. Los efectos secundarios de la diabetes incluyen ceguera de diversos tipos, fallas de los riñones que lo lleva al uso de la diálisis y a los trasplantes. Relacionado con la diabetes hay también enfermedades cardiovasculares que contribuyen a la causa principal de muerte en el país. La diabetes puede causar amputaciones y claro, también les acorta la vida en promedio. Alguien que es diabético vive menos años que alguien que no lo es. Sin embargo, en 1957 nosotros aprendimos de la industria animal que podíamos prevenir y curar la diabetes con el uso de 2 minerales huella. Es de suma importancia ese hecho. Esa información fue publicada en agosto de 1957 en los procedimientos de la Federación, que es el Boletín Federal Mensual del Instituto Federal de Salud. Bueno, esos minerales huella que pueden ayudar a prevenir y curar la diabetes son el cromo y el vanadio. De acuerdo a la Facultad de Medicina en Vancouver de British Columbia, el vanadio por sí solo reemplaza la insulina. En casos de diabetes en adulto, que representa el 85% de los casos, claro que ellos no pueden dejar su insulina de golpe, tienen que hacerlo gradualmente, ya que para la mayoría tarda de unos 4 a 6 meses poder dejarlas de tomarla. Si toman cantidades adecuadas de cromo y vanadio. Yo he presenciado ese proceso personalmente con cientos y cientos de personas y creo que es inconcebible que si ustedes escriben a la compañía que hace la dieta científica para perros en Topeka, Kansas, preguntándoles ¿cuántos minerales hay en la comida?, les contestarán que hay 40 y si hacen lo mismo con purina y les preguntan ¿cuántos minerales hay en su alimento granulado para sus animales de laboratorio?, les dirán que hay 28 minerales. Yo les daré $100 si alguno de ustedes pueden encontrar cualquier fórmula de bebé con más de 11 minerales. De modo que nuestros perros reciben 40 minerales, los ratones 28 y nuestros niños solo 11. ¿Creen que es justo? No, a eso se llama fraude. Espero haberlos convencido de que tienen que tomar todos los minerales, ustedes mismos conscientemente. No podemos depender de nuestra comida y, por cierto, no podemos confiar en nada que venga en cajas, botellas o latas. Hay 3 tipos de minerales por los cuales deben preocuparse. Primero, los minerales metálicos, que son las rocas molidas, son por ejemplo las cáscaras de huevo y de ostiones, piedra caliza, dolomita, barro de varios tipos, carbono de calcio y minerales del fondo del mar. Solo se pueden absorber un 8% de esos minerales, y cuando llegan a la edad de 35 o 40 años el porcentaje de absorción baja al 3 o al 4%. La razón por la que ocurre esto es porque no podemos absorber minerales metálicos, y si leen las etiquetas en las multivitaminas dicen que su hierro viene en forma de óxido de hierro. ¿Qué es óxido de hierro? Es óxido. Sería mejor que fueran a la estación de trenes y rasparan un poco de hierro en los rieles y se lo chuparan, y de esta manera obtendrían su suplemento de hierro, porque es precisamente lo que les están dando. Hablando de calcio, hay un problema con el lactato de calcio, que es una forma común de mineral metálico. Hay gente que me escucha hablar de calcio en la radio y me dice, yo tomo 2,000 miligramos de calcio al día, pero no me ha ayudado con mi artritis, al contrario, se me empeoró. Entonces les pregunto, ¿qué tipo de calcio toman? Y me dicen
que es el lactato de calcio. Ahí está el problema, porque solo 250 miligramos es calcio metálico, y yo diría que el cuerpo solo absorbe el 10% de esos, y los 750 miligramos son lactosa o azúcar de leche, así que el 10% de 250 es 25, y si toman 2 de esas tabletas, no están tomando 2000, sino 50 miligramos, y para tomar lo que necesitan, tienen que consumir 90 de esas tabletas por día, o sea, 30 con cada comida, y aún así les faltarían 59 minerales más. Claro que hay siempre aquellos que quieren hacer las cosas naturalmente, así que veamos qué pueden hacer con 10 libras de espinacas. Para ser realistas, digamos que pueden mantener 1000 miligramos de magnesio, y elijo magnesio porque en los vegetales de hoja verde hay un montón de magnesio por la clorofila, de modo que en una libra de cualquier cosa tenemos 454 gramos, en 10 libras de espinacas tenemos 4540 gramos, de los cuales el 97% es agua. Y si le calculamos una libra de clorofila en esas 10 libras de espinaca, hay 50 miligramos de magnesio. Si lo dividimos estos 2000 miligramos que queremos, nos da 20, y multiplicados por 10 libras, significa que tienen que comer 200 libras de espinacas y todavía les faltan 58 minerales más. Así que tienen que ser personas bastante grandes para poder comer todo eso. Ni siquiera si ustedes fueran tan grandes como yo, lo podrían lograr. Así que yo prefiero tomar suplementos en vez de hacer eso. En los años 60 la industria agrícola inventó las tabletas de minerales que se deshacen lentamente, porque los rancheros no son tan tontos como para comprar una píldora de $1 que entra por un extremo del animal y que 99 centavos le sale por el otro. Así que tengo que agradecer a los rancheros por ser tan inteligentes, y a esas tabletas de minerales que son hechas de minerales metálicos con un aminoácido o una proteína o enzima, lo que incrementa la absorción en un 40%. Luego la industria de comida naturista se aprovechó de ese invento, ya que esas nuevas tabletas representaban una gran mejora en la absorción de minerales por el cuerpo. Sin embargo, la forma más eficiente de absorber minerales es en forma coloidal. Los minerales coloidales tienen un 98% del nivel de absorción, 2 veces y media más que las tabletas de minerales que se deshacen y 10 veces más que los minerales metálicos. Tienen una forma líquida y pueden ser encapsulados o hechos píldora. Son muy pequeños, del tamaño de una partícula, 7000 veces más pequeños que un glóbulo rojo. Cada partícula es un ion con una carga eléctrica negativa, y como el revestimiento del intestino tiene carga eléctrica positiva, se da origen a un campo magnético o eléctrico que concentra estos minerales alrededor del revestimiento del intestino. Estos 3 factores juntos permiten la absorción del 98%. Las plantas juegan un papel muy importante en los minerales coloidales. ¿Se acuerdan que les dije que las plantas no pueden crear minerales si ellos no están en el suelo? ¿Recuerdan que en el documento número 264 del Senado de los Estados Unidos dice que ya no hay minerales en los suelos? De todos modos, los minerales metálicos son tomados por las plantas cuando ellos existen en la tierra, y las plantas los convierten en minerales coloidales en sus tejidos. Es así como nosotros almacenamos y usamos los minerales en nuestro cuerpo. Así es como transportamos los minerales del lugar de almacenamiento al lugar donde los necesitamos en forma coloidal. Nuestras plantas y cereales que cosechamos no tienen muchos minerales coloidales porque ya no tenemos minerales metálicos en los suelos. ¿Será esto importante? ¡Claro que sí! Porque las gentes de esas culturas que viven de 120 a 140 años tienen un denominador común. Todos viven en un pueblo en lo alto de las montañas por encima de los 8.500 a 14.000 pies de altura, donde hay menos de 2 pulgadas de lluvia por año, sin nieve y sin rocío, y son lugares muy secos. Ahora adivinen, ¿de dónde obtienen la gente toda el agua para beber y para irrigar sus campos? De lo que se llama leche glaciar. Hay glaciares en cada una de esas comunidades que pulverizan cerca de 4 pulgadas de las rocas de las montañas, y en cada uno de esos lugares hay entre 60 a 72 minerales. El agua que baja por esos glaciares no es cristalina,
Si llenáramos un vaso de esa agua y lo levantáramos para observarlo, se parecería más a un vaso de leche. Es de color amarillo blanquecino o de un azul blanquecino que parece leche. En el Titicaca o en el Tíbet lo llaman leche glaciar, porque sí se parece a la leche, y ellos no solo lo consumen, sino que tienen un porcentaje de absorción del 8 al 12% hasta que llega a los 35-40 años, y a partir de ahí tienen un porcentaje de absorción del 3 al 5%. Esto ha ocurrido durante siglos, dependiendo de la cultura, pero lo más importante es que ellos han irrigado el suelo con esa agua año tras año, cosechas tras cosechas, generación tras generación, por unos 2.500 a 5.000 años. Como resultado, ellos no sufren de diabetes, de enfermedades del corazón, de hipertensión, de artritis, de osteoporosis, de cáncer, de cataratas o de glaucomas. No tienen defectos de nacimiento, no tienen cárceles llenas de drogadictos, no tienen impuestos, no tienen doctores y llegan a vivir hasta 120 o 140 años sin enfermedades. Así que estos minerales coloidales son importantes o no, pueden apostar su vida de que sí son importantes, y cada día que nos los consuman están restando algunos días o algunas horas a su vida. Yo sé que la mayoría de la gente no va a ir a UNZA o al Tíbet o al lago Titicaca porque ahí no hay cocinas Kenmore, ni automóviles Ford, ni televisión con control remoto, ni electricidad. Ahí no hay casas insuladas con calefacción central o aire acondicionado. Sin embargo, ustedes sí tienen minerales coloidales muy cerca, sin tener que ir tan lejos. Para más información sobre cómo conseguir los minerales coloidales o para hablar con alguien que los ha tomado con buenos resultados, por favor contacte a la persona que le envió este audio al teléfono que aparece en la etiqueta. Les sugerimos que comparta esta grabación con otras personas que se podrán beneficiar con esta importante información.